Ya tenemos aquí la tercera versión de la beta de la versión 3.6 y la verdad es que nos trae bastantes cambios. Para empezar tendríamos cambios en los personajes, en los artefactos, en los conos de luz, en básicamente todo lo que nos traerá esta versión. Iremos primero con los artefactos, ya que son lo más fácil de comentar. Y tendríamos que el primer artefacto, el de Evernight, ha tenido un cambio bastante ligero. Y es que ahora pasa de aumentar el daño que causan los aliados en un 8% a un 15%. Nada más. Es un buen cambio, la verdad. Y luego tendríamos el segundo artefacto, que la verdad lo han cambiado completamente. Anteriormente era un artefacto que se podía llevar con cualquier personaje, pero es que ahora lo han convertido en un artefacto exclusivamente para personajes que pongan escudos. Y es que solo tenemos 4 personajes que pongan escudos en el juego, así que no entiendo por qué han hecho este cambio, pero bueno. Ahora lo que hará este artefacto es, con 2 piezas, aumentar el efecto de escudo proporcionado por el portador en un 10% y con 4 piezas aumentarlo en un 12% adicional, y cuando un aliado ya tiene un escudo proporcionado por el portador, le aumenta el daño crítico en un 15%. La verdad es que es un cambio de este artefacto bastante nefasto. Sí, está bien para personajes que utilicen escudo, pero era bastante mejor el artefacto anterior que teníamos, que se podía llegar a utilizar con cualquier personaje del juego, básicamente, y nos venía bastante mejor. Pero teniendo en cuenta que uno de los personajes que llegará para esta versión es un escudero, es bastante lógico que hayan hecho este cambio. Luego pasaríamos a los cambios que han tenido los personajes y vamos a empezar con el Dungeon Permansor Terrae. Este personaje, la verdad es que si tuviese que decir cómo han sido los cambios que ha tenido, diría que han sido nerfeos. Básicamente porque han reducido la cantidad de escudo que te da con la habilidad básica, el talento, la habilidad definitiva en bastante. Con la habilidad básica se ha reducido en un 10% más 80 puntos de escudo. En el talento se ha reducido en un 5% más 40% de escudo. Y en la habilidad definitiva se ha reducido en un 20% más 240 puntos. Para mí esto, si no es un nerfeo, no sé lo que es. Además, en su definitiva le han añadido que ahora el ataque de seguimiento causado por el dragón cuando este toma acción, ahora se calcula este daño en base a un 80% del ataque de Dangen. Además, cuando se utiliza este ataque adicional, también estaremos infligiendo una instancia de daño en base al 80% del ataque del compañero de vínculo. Luego pasaríamos a los cambios que han habido en sus rastros, y es que han habido cambios en su rastro adicional número 2 y 3, pasando el rastro adicional número 2 a ser una combinación del rastro adicional número 2 que tenía anteriormente y del rastro número 3 que tenía anteriormente, pasando a hacer ambas cosas. Ahora al inicio del combate, la acción de el Dungeon Permansor Terrae se adelanta en un 40%, y además cuando el compañero de vínculo toma acción, Dungeon recupera 5 puntos de energía y la acción del dragón se adelanta en un 15%. Y el nuevo rastro número 3 lo que hará será que cuando el dragón esté mejorado y tome acción, adicionalmente causará una instancia de daño del mismo tipo que el compañero de vínculo, igual al 40% del ataque de este, al enemigo que tenga más vida. Y ya para terminar, tendríamos los cambios en sus eidolones, y es que ha tenido cambios en todos. Para empezar, la E1, ahora la penetración a resistencia que nos da es de un 18% en vez de un 15% que era anteriormente. Con su E2, ahora lo que hará será que cuando el dragón tome acción, adicionalmente el daño que causará el compañero de vínculo aumenta en un 200% del daño original, y el efecto de escudo que proporciona esto aumenta en un 200% del daño original. Su E4 también ha sufrido cambios, un cambio drástico, y es que ha pasado de un 12% de defensa que ignorábamos a un cambio muchísimo peor, y es que ahora el compañero de vínculo recibirá un 20% menos de daño. Y ya luego la E6 tendríamos que le han añadido la antigua E4. En el anterior vídeo hablando del kit del Permansor Terrae, dije, esta E4 vería bien que la metiesen en la E1, en la E2, y no han hecho esto, lo han metido en la E6. Y ya como último cambio tendríamos
un cambio en su cono de luz, y es que el 10% de vida que recuperaba anteriormente era a todos los aliados, pero esto lo han nerfeado también. Y es que ahora al utilizar la definitiva recuperamos un 10% de vida, pero al aliado que tenga la vida más baja, ya no es a todos los aliados. Y esos serían los cambios que ha tenido el Dungeon Permadeath Terrae. La verdad, el personaje ha sido bastante nerfeado en base, pero ya luego si miramos toda la imagen, vemos que estos nerfeos de la cantidad de escudo que proporciona y demás, lo han hecho simplemente porque han hecho este cambio en el artefacto que vamos a llevar con él. Así que por eso han hecho estos cambios de reducirle la cantidad de escudo. Luego tendríamos los cambios que ha tenido el personaje de Evernight. Y es que no sabría decir yo del todo si estos han sido cambios para mejor o para peor, ya que hay algunos cambios que dirías, wow, esto es un bufo muy fuerte, y otros que dirías, ¿por qué han nerfeado esto? Pero por lo general yo diría que el personaje está un poquito, aunque sea un 2-3% más fuerte que en la versión anterior. Y para empezar con los cambios de este, tendríamos que su habilidad básica ha cambiado. Ahora en vez de consumir un 12% de nuestra vida para invocar a Evi, consumimos un 10%. Además de que el daño crítico que aumentamos a los memoduendes aumenta de un 40 a un 60%. Luego tendríamos cambios en su definitiva. Y es que el daño que hace esta ahora se calcula en base a un 200% de la vida de Evi. Esto podría parecer bueno, pero más adelante veremos que no es tan así. Además, el daño que causamos a los enemigos aumenta en un 24%. Luego, la técnica del personaje ahora solo nos da un punto de memoria cuando la utilizamos y entramos en combate. Este es uno de los cambios que digo, no entiendo por qué han hecho esto. Pero bueno, ya luego tendríamos el cambio más importante a mi parecer de todo el kit de Evernight, y es en su talento. Sigue siendo exactamente lo mismo, menos por una pequeña parte, y es que la vida máxima de Evi ya no es un 100% de la vida máxima de Evernight, sino que es un 50%. Por eso he dicho antes que el daño que han aumentado en la habilidad definitiva podría parecer que era un bufo, pero que no era tan así, ya que han reducido la cantidad de vida máxima que tendrá Evi. Esto podría parecer un nerfeo, pero podríamos ver que es más bien un balanceo, la verdad, porque también han aumentado en la habilidad básica del Memoduende el daño que hará este, pasando de hacer un 20% de daño en base a la vida máxima de Evi a hacer un 50%. Y además, con cada 4 puntos de memoria que tenemos, en vez de aumentar el daño en un 4%, lo aumenta en un 10%. Es un bufo al daño que hace Evi, pero la verdad sigo sin saber si esto es un bufo para mejor o peor. Luego tendríamos cambios en el talento del Memoduende, y es que ahora nos dice que cuando Evernight está en el campo de combate, en vez de cuando Evi está en el campo de combate, aumentará el daño de ambos en un 50%. Este cambio supongo que es más bien solo para que este aumento de daño esté presente siempre y Evernight se pueda aprovechar de esto, y no que tenga que depender de que Evi esté en el campo o que no esté en el campo. Luego tendríamos más cambios en su talento de Memoduende, y es que ahora cuando invocamos a Evi, se adelantará su acción en un 100%. Esto, si no me equivoco, ya lo teníamos anteriormente en las anteriores betas, de que se adelantaba la acción en un 100%. Y ya como última parte del talento de Memoduendes que cambia, ya no nos recuperará 30 puntos de energía cuando desaparece, ni nos adelantará la acción un 20%, sino que ahora, cuando desaparece Evi, incrementa la velocidad de Evernight en un 10%. Además, si ha desaparecido debido a que ha utilizado el Dream Dissolving Asdew, por cada punto de memoria que haya consumido al utilizar esta habilidad, adicionalmente incrementará la velocidad de Evernight en un 1%, y este aumento de velocidad solo se tendrá en cuenta hasta que llegue el turno de Evernight. Una vez ha llegado este turno, este incremento de velocidad desaparecerá y ya no se tendrá en cuenta. Este bufo está bien, pero no acabo de verle la necesidad, la verdad. Esto de que nos recuperaba 30 puntos de energía y nos adelantaba la acción ya era suficientemente bueno, y no veo muy bien el porqué de hacerlo de esta manera ahora.
Y ya que hemos mencionado el Dream Dissolving Nasdiu, vamos a ver qué es lo que ha cambiado de esta habilidad. Y es que ahora, por cada punto de memoria que tengamos, causaremos un 12% de daño en base a la vida máxima de Evi al objetivo principal y un 6% de daño a los demás objetivos. Este es un aumento bastante significativo, más del doble al objetivo principal y también más del doble a los objetivos adyacentes. Y ya para terminar, tendríamos los cambios en los rastros del personaje, que la verdad han sufrido bastantes bufos. Para empezar, el rastro número 1 ahora nos aumenta la probabilidad crítica en un 35% en vez de un 30%. El rastro número 2, al inicio del combate recuperamos 70 puntos de energía en vez de 60, pero no conseguimos 2 puntos de memoria, sino que solo conseguimos uno. Otro cambio que no acabo de entender muy bien el por qué han cambiado la cantidad de puntos de memoria que conseguimos. Además, cuando Evernight o un Memoduende aliado toma acción, Evernight recuperará 5 puntos de energía. Y ya como último rastro adicional que ha cambiado un poco, sería el rastro número 3, que la verdad es un cambio significativo, pero bastante significativo. Y es que ahora la cantidad de daño crítico que aumenta al tener uno, dos o tres o cuatro personajes de la reminiscencia en el equipo ha cambiado, pasando de ser 5, 15, 40 y 50 a ser 5, 15, 50 y 65. Es un cambio bastante significativo. Ahora, por llevar 3 de la reminiscencia en el equipo, obtenemos la misma cantidad de daño crítico que si llevásemos 4 en las betas anteriores. Y ya por último, un cambio menor que ha tenido Evernight en sus eidolones sería en su E6. Y es que ahora la cantidad de memoria que recuperamos al utilizar Dream Dissolving Asdew es de un 40% de la cantidad de memoria que hemos consumido al utilizar esta habilidad de Memoduende. Y por último, tendríamos un cambio en su cono de luz. Y es que ahora, cuando tenemos Noctis, no se acumula hasta 4 veces. Y por tanto, no podemos aumentar el daño de los Memoduendes hasta un 48%, sino que este aumento de daño está fijo en un 30%. Además, cuando el Memoduende del portador desaparece, este recupera 8 puntos de energía. Y bueno, esos serían todos los cambios que hemos tenido en esta tercera versión de la beta de la 3.6. La verdad, han sido cambios que están bastante bien. En cuanto a Evernight hablando, si bien han bajado la vida de Eevee en un 50%, actualmente cuando estoy grabando esto no hay gameplays, pero no creo que se acabe notando tantísimo esta disminución de la vida de Eevee, ya que también han aumentado su daño, han aumentado muchas cosas del personaje. Y ya luego tendríamos el caso de Dangen, que es un despropósito total. Le han bajado un montón la cantidad de escudo que da, pero como digo, esto es simplemente porque el artefacto que vamos a utilizar con él es el que nos da efecto de escudo, así que por ahí se compensa un poco la cosa. Y nada, eso sería todo lo que tendríamos por esta tercera versión de la beta. Si te ha gustado, te agradecería que me dejases un like, que te suscribieses al canal y que me dejes en los comentarios a ver qué te parecen estos cambios que han tenido los artefactos y los personajes. Así que nos estaremos viendo en el próximo vídeo.